Aquí comienza Del mito a la realidad, un programa profundo, provocador y entretenido que se adentra en las grandes ideas de la tradición filosófica para iluminar los desafíos de nuestro tiempo. Conducen el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, porque pensar sigue siendo un acto revolucionario. Afina tus oídos porque aquí comienza Del mito a la realidad, en tu Radio Universidad de Atacama. Hola queridos radioescuchas, nos encontramos aquí en la Radio Universidad de Atacama para comenzar otro capítulo más de El mito a la realidad. Este es un episodio muy especial porque con este cerramos nuestra primera temporada. Durante estas semanas hemos recorrido distintos mitos griegos buscando algo muy simple: descubrir qué pueden enseñarnos sobre la vida actual. Hablamos de la responsabilidad, del miedo, de la libertad, del ego, de las cadenas familiares, de la esperanza. Y hoy quizás llegamos al tema más cercano de todos: las relaciones humanas. Porque todos tenemos vínculos, tenemos a nuestra familia, ¿cierto? Tenemos a nuestros padres, a nuestras parejas, tenemos a nuestras amistades también. Y dentro de estas amistades, dentro de estas parejas, dentro de estas relaciones interpersonales, algunas llegan a ser dañinas. Está muy en boga la palabra tóxico, ¿no? Sí. Cuando dicen las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas. Y yo me atrevo a decir que vamos a contar la historia de tal vez la relación más tóxica de toda la mitología griega. O sea que los dioses también eran tóxicos. Oh, más que tóxicos, eran lazos infernales. Lazos infernales se llama el capítulo de hoy. Así como bien lo decía mi querido amigo Gacro, gran parte de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento depende precisamente de estos vínculos. El mito que hoy suele recordarse por explicar el origen de las estaciones del año, pero también creemos nosotros que no solamente habla de aquello, sino que puede tocar algo mucho más profundo. Habla de esas relaciones que poco a poco dejan de alimentar la vida y terminan convirtiéndose en un verdadero infierno. Lazos infernales. Vamos con ello. Deméter, la diosa de las cosechas y la agricultura, tenía una hija, la cual era tan hermosa que se decía que personificaba la primavera. Su nombre era Perséfone. Su belleza era tal que rivalizaba con la de Afrodita, y por lo mismo era muy codiciada en el Olimpo. Sin embargo, su madre, de carácter serio y protectora, tenía el anhelo de que mantuviera su pureza al igual que las diosas más admiradas como eran Atenea, Artemisa y Hestia. Por lo que le pidió a Afrodita y a su hijo Eros, quienes eran conocidos por dominar el arte del enamoramiento, que se alejaran de ella. Hades, el señor del inframundo, alejado del Olimpo y dedicado a su trabajo, sintió que un gran terremoto azotaba su reino y viajó a la superficie para darse cuenta de que se trataba de un volcán. Y algo llamó su inmediata atención. Mientras visitaba las altas tierras, una melodiosa voz que parecía venir de todos lados. Era Perséfone que cantaba junto a las ninfas. Eros, quien contemplaba la escena, aprovechó para hacer una de sus travesuras, y como tenía prohibido disparar sus flechas a la joven diosa, le apuntó en cambio a Hades, quien de inmediato cayó fulminado por el amor, e intentó conquistarla. Aunque sin éxito, pues a pesar de que la diosa también se sintió atraída por el imponente dios del inframundo, respetaba los designios de su madre, y lo rechazó. Pero Hades, estando influenciado por la flecha de Eros, no se rindió, tomó a la diosa en sus brazos y abrió la tierra para llevarla consigo a su reino. Deméter, desesperada, buscó por mucho tiempo el paradero de su hija, y al dejar su cargo, la tierra comenzó a marchitarse. Plantas y árboles se secaron mientras la noble diosa buscaba. Zeus se dio cuenta de lo que pasaba en la tierra y bajó para encontrarse con una triste y desolada Deméter, quien no paraba de llorar. Ella le contó que una de las ninfas le dijo que su hija había sido raptada por Hades. Zeus pensó en la mejor opción. Quería ayudar a Deméter, pero también quería que ésta hiciera su trabajo y que la tierra volviera a ser fértil. Por lo que envió a Hermes a acompañar a Deméter al inframundo, ya que habían caminado almas y por tanto conocía los caminos que llevaban a Hades. En el camino, el dios mensajero le contó que Perséfone podría ser liberada, solo si no probaba comida extraída del inframundo. Pero llegaron demasiado tarde.
La diosa comía una deliciosa granada. Enfurecida, Deméter intentó atacar a Hades, pero su hija la detuvo. Le contó que, en realidad, él no era malvado. La había tratado con respeto después del rapto y la amaba de forma genuina, además que le había permitido ser la reina del lugar. Ante esto, Deméter quedó devastada y comenzó a llorar sin que su hija pudiera consolarla. Hades, conmovido por el llanto de la madre, hizo un trato justo. Perséfone pasaría la mitad del año con su madre en la superficie y la otra mitad con Hades en el reino de los muertos. Y así la tierra pasó a tener 2 temporadas, la mitad del año fría y húmeda, y la otra mitad radiante y llena de sol y vegetación. Mientras tanto, Afrodita reía junto a su hijo por todo el alboroto causado por las travesuras de Eros, y lo abrazó sin darse cuenta de que al hacerlo se clavó en el pecho una de sus flechas, justo cuando frente a ella pasaba el hombre más hermoso que jamás había visto. Adonis era un cazador cuya belleza varonil rivalizaba con la de los mismos dioses. Al ser la diosa del amor un ser divino, Adonis se rindió ante sus encantos y juntos pasaron una temporada. Perséfone, quien pasaba la temporada con su madre, fue también testigo del encanto del humano y, al igual que Afrodita, quedó impactada con su belleza. Sin embargo, no se entrometió, pensando que, al ser un mortal, algún día llegaría al Averno. Por otro lado, Ares, el dios de la guerra, era también amante de Afrodita, y por lo mismo odiaba a Adonis, y por lo mismo tramaba un plan de muerte. Envía a un enorme jabalí a atacarlo, pero el hombre, poseedor de una gran habilidad en las artes de la caza, logra hacerle el peso al poderoso animal. Pero Ares había influenciado al animal con una ira incontenible, y no se detiene hasta herir de muerte a Adonis. Afrodita llora al encontrar ensangrentado y se queda con el hombre hasta que Hermes llega por su alma. Ya en el Averno, Adonis se asombra por la amabilidad de los espectros, leales a Perséfone, los cuales alojaron al joven en una habitación especial en el palacio del dios del inframundo. Esa misma noche, mientras Hades dormía, Perséfone se adentró en la habitación del joven para seducirlo, y así se hicieron amantes durante las noches. Afrodita, aún despechada, fue al inframundo pensando en rescatar a Adonis. La mujer llegó exigiendo el alma de su amado, lo cual enfureció a Hades, pues esa decisión solo le concernía a él, que lo veía como su fiel sirviente. Y al no ser escuchada, Afrodita amenazó con arrebatar todo el amor de la tierra, lo que pronto produjo resentimiento y odio en todas las parejas del mundo. Zeus y Hera, cuya relación ya era de por sí complicada por las constantes infidelidades del dios, estaba peor que nunca. Por lo mismo, convocó de inmediato a su hermano Hades y a las diosas Afrodita y Perséfone, logrando, entre discusiones, un nuevo trato muy parecido al de Deméter y Hades. Adonis permanecería 1/3 del año en la tierra con Afrodita, 1/3 del año siendo sirviente de Hades, y otro tercio donde él estimara conveniente. Lamentablemente, Hades descubriría a su sirviente y a su esposa muchos años después. Y fue así como se dividieron las temporadas en 2, la fría en otoño y invierno y la cálida en primavera y en verano. Al mismo tiempo que se llevó a cabo la más infernal de las relaciones olímpicas, que incluía los celos enfermizos de Ares, la desconfianza de Hades, la obsesión de Afrodita, el engaño de Perséfone y el aprovechamiento de Adonis. Parece una teleserie esta. Es una verdadera teleserie. Claro. Por ahí tú me contabas que un actor muy conocido, Arredondo. Sí, parece que decía que la composición de una teleserie básicamente es un triángulo amoroso, pero en este caso estamos en un pentágono amoroso. ¿Te das cuenta? Está Ares, un pentágono olímpico. Un pentágono olímpico, claro, precisamente. Estamos hablando de Afrodita, bueno, y también incluyes también si es que incluyes a la mamá y a Zeus, serían 7, entonces sería un heptágono amoroso. Pero interesante porque finalmente muestran a estos dioses con actitudes bien humanas, ¿no? Y eso nos permite aplicar un poco de la enseñanza de estos mitos a la vida real. Por supuesto. Pero en realidad parece que esto no ocurre entre los dioses, sino que ocurre entre distintas formas de amar. Ninguno de sus protagonistas es indiferente. Todos aman. Sin embargo, ese amor adopta formas muy distintas. Protección
que asfixia, deseo que posee, celos que destruyen, dependencia que esclaviza, miedo que impide soltar y traición que rompe la confianza. Terrible, ¿eh? Por lo tanto, pareciera ser que el amor por sí solo no garantiza relaciones sanas. En este sentido, el inframundo deja de ser un lugar mitológico para convertirse en una metáfora. Los verdaderos lazos infernales son aquellos vínculos donde el miedo reemplaza la confianza, el control sustituye al respeto y la necesidad ocupa el lugar del amor. Pero, ¿qué tienen en común todos los personajes? Que ellos todos aman. Todos Todos aman. están amando a su manera, a su aprendizaje y a su modo. Pero ninguno ama de la misma manera. Y de la misma forma todos los seres humanos podemos reconocernos en ese sentimiento del cual no sabemos mucho, pero todos sentimos. Pero ¿qué es el amor, querido amigo? A ver, empecemos por nuestro querido Jorge González, que decía que para amar hay que ser estúpido. Oye, debes Siendo tratar estúpido de será feliz. Claro, o debes tratar de poco entregar. También, por supuesto. Claro. Pedro Aznar nos sorprende con una frase más poética que dice: amar es un poquito más que hacerte bien. Y Joaquín Sabina, ¿recuerdas lo que decía? Morirme contigo si te matas, matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. ¡Wow! Un Potente, poquito ¿no? más potente, bueno, propio de Sabina, sangre Sí. españolísima, Claro, de torero. muy Y no hemos de muy olvidar adentro. también la recomendación que nos hacen los Beatles, banda fabulosa, magnífica e histórica, que dice All you need is love. ¿Qué traducido Claro. al español sería? Todo lo que necesitas es amor. Es amor. Claro. Según la RAE, que es el diccionario de la Real Lengua Española, el amor es definido como un sentimiento intenso que, partiendo de nuestra propia insuficiencia, busca el encuentro y la unión con otro ser. Claro. Pero si vamos desglosando el cuento y nos vamos por personaje, Ya. partamos por Deméter, que es la madre, ¿cierto? Ujú. La madre que en este caso es una madre castrante, Sí. ¿ya? El amor que protege y el amor que asfixia. Ella protege obviamente, pero en ningún momento se da cuenta de algo que dijimos en capítulos anteriores, que los hijos son prestados, ¿entiendes? Sí, en realidad pareciera ser que ninguna persona nos pertenece. Y eso es importante profundizar en el significado de esta frase, ¿no? Por supuesto. Porque cuando una cosa nos pertenece, nosotros hacemos lo que queramos con la cosa. Claro. Pero las personas no son cosas y por lo tanto tenemos que validar su dignidad. Hay que hacer la diferencia entre proteger y controlar. Sí, proteger está muy bien, pero controlar excesivamente puede generar un impacto en la personalidad de ese hijo, de esa hija, de esa pareja, ¿no? Claro. En algún capítulo hablábamos sobre el apego. Claro. Y definíamos que el mejor estilo de apego es el apego seguro, puesto que promovía una personalidad segura en la vida, una personalidad de un ser que puede enfrentarse al público, confía en sí mismo, conoce sus límites, trabaja para superarse y tal. Y tiene lo que queremos nosotros, que es el ¿cómo se llama? El sentido crítico. Y tiene el Pensamiento sentido crítico también desarrollado. Claro. Y precisamente ese estilo de apego se da entre una madre y un hijo, que si bien la madre está presente en el desarrollo de este, le permite que el niño explore el mundo, Claro, que el niño conozca la naturaleza, versus otras mamitas y papitos que le dicen, no, esto aquí tampoco, esto aquí menos. Por lo tanto, Claro, genera mamás primeriza. genera en él una sensación de que el mundo es peligroso. Por supuesto. ¿Mm? Pero ¿qué opinas de Hades, por ejemplo? Hades pareciera que fuera la única víctima dentro de toda la historia, pero también tiene sus porqué, tiene tiene sus defectos, ¿me entiendes? Porque es un amor que transforma en posesión finalmente. Si bien él fue como víctima de las jugarretas de Eros, Sí. su actuar, imagínate, él generó un rapto, ¿me entiendes? Y Ujú. claro, y en estos momentos en Perséfone se generó el síndrome de El Estocolmo. síndrome de Estocolmo. Claro, sí. precisamente. Yo creo que vamos a tener que editar esa parte. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? La incapacidad de aceptar un no, ¿cierto? Tener un control disfrazado de preocupación, ¿cierto?
Mira, y eso lo vemos día a día. Por ejemplo, vemos relaciones y lamentablemente muchas de estas personas que tienen problemas de seguridad llegan a la consulta porque se dan cuenta de que tienen celos exacerbados y revisan el celular de su pareja, lo que yo creo que traspasa los límites. Bueno, sea dicho de paso, ninguno de los dos somos expertos en el amor, pero sí podemos extraer digamos, estas enseñanzas que nos traen los mitos y cuadrarlas con la psicología y otras ciencias que nos permiten hablar de amores que son más satisfactorios. Pero está bien porque, mira, yo creo que en este caso el sentido común te marca la diferencia que hay dentro de lo tóxico con los límites. Claro. ¿Entiendes? Como ya te ayuda a entender dónde está el cruzar la línea, ¿me entiendes? Claro. Sin la necesidad de ser experto en el amor, ¿ya? ¿Qué opinas de Perséfone en este caso? Sin duda. Pero volviendo al punto anterior, revisar el celular, pedirle a la otra persona que te mande la ubicación. Oye, mándame fotos de dónde estáis, por ejemplo. Oye, ahora hay unos, ¿cómo se llama? Unas cositas para unos GPS también. ¿Cómo se llama? Y me acuerdo que una pareja también decía, no, nosotros andamos cada uno sollaveros y que siempre sé dónde está. ¿Y para qué necesitas saber? Claro, yo creo que ahí el punto importante es pensar por qué ocurre esta inseguridad constante, claro, ¿cierto? Más allá, ¿cierto?, de tratar de hacer de que la vida cuadre con la expectativa que yo me hago de esta. Claro, precisamente. Si no confío en mi pareja, entonces ¿en quién? Claro. Perséfone, ¿qué opinas de Perséfone? Ella es esta clase de personas que cambian, ¿cierto? Y esa es una realidad en todos los seres humanos. Nosotros no mantenemos el mismo cuerpo, ni las mismas ideas, ni los mismos deseos que cuando éramos unos niños. Claro, porque los cambios son inevitables. Imagínate, la rutina en general, ¿hay escuchado la frase que dice la rutina mata todo? Por eso siempre es necesario, dentro de cualquiera de las relaciones, ya sea de amistad, de amor, de incluso los interpersonales, de ¿cómo se llama?, de trabajo, hacer algunas cosas nuevas, ¿cierto? Eso mantiene como entretenida la relación. Pero que todos los días sean iguales, claro, mantiene viva la llama. Que todos los días sean iguales, yo creo que al fin y al cabo eso fue lo que terminó aburriendo de por sí a Perséfone. Sin duda, porque también tenemos que entender de que una relación sentimental es como un ser vivo que también va cambiando. Por ejemplo, las necesidades que tiene una pareja joven no son las mismas que tiene una pareja de adultos mayores. Por supuesto. Pero sin embargo, la psicología intenta iluminarnos un poquito con aquello y a través de un método estadístico ha logrado hablar de la teoría del amor, diciendo que las relaciones más estables son aquellas que integran 3 elementos fundamentales: intimidad, pasión y compromiso. La intimidad entendida como la amistad que existe entre la pareja. Eso de ser cómplices, de reírse juntos. La pasión, de pelar juntos. De pelar, por supuesto. Que no sabéis nada. ¿Te cuento lo que pasó hoy día? La pasión, que es ese incentivo sexual, y el compromiso que le da nombre a la relación que tienen. Las estadísticas dicen que cuando estos 3 pilares se mantienen presentes en una relación, esta tiende a ser más satisfactoria. Por supuesto, hay muchas, por ejemplo, parejas que celebran las bodas de oro, las bodas de plata, pasan los años, pasan 25, pasan 50, y uno piensa, puta, como dentro de las relaciones que puede tener uno, que pueden haber durado 4 años, digo, wow, ¿cómo lo hicieron? ¿El amor dura para siempre? Sumar tiempo no es sumar amor, decían los enanitos verdes. Claro. Sino que lo que mantiene saludable una relación es la satisfacción. Si lo estamos pasando bien, es una muy buena relación. Vamos con Afrodita, ¿ya? El personaje más polémico de todo. El dolor de perder. Perder. ¿Cierto? Sí, dependencia emocional, reconstrucción de la confianza. Y aquí podríamos hablar del mismo fenómeno psicológico que tiene que ver con las inseguridades. Y ya hemos dicho, estas devienen de los vínculos que tuvimos con nuestros padres. Una persona dependiente emocional podría también catalogarse dentro de los estilos de apego. Entre los estilos ansiosos, que son los más comunes, está el apego dependiente. Aquel que dice, sin ti yo no vivo, que lejos de ser solamente una frase romántica, es una llamada de alerta.
porque dice que sin el Una otro red flag. su vida no tiene sentido, ¿no? Y es increíble porque dentro de la relación va primando más el miedo al abandono que el hecho de pasarlo bien y aprovechar el tiempo. Y ese es el gran problema. Generalmente cuando este temor se presenta y no se controla, ¿cómo se podría controlar? Bueno, conversando con la pareja, ¿cierto? Generando confianza, Comunicación. yendo al terapeuta. Estas terapias de pareja también son muy Claro, eficientes. acá hay un muy buen terapeuta, por si acaso, vamos a poner el número de teléfono acá en este. En efecto, esos elementos sí pueden frenar este problema a tiempo, pero como bien decía mi querido amigo Gacro, cuando se instala este miedo, más me pongo a pensar en el momento en que la relación se va a terminar que en disfrutar el viaje, como en otro capítulo también lo decíamos, ¿no? Sí, imagínate, el miedo que tiene la dificultad de aceptar el fin de una relación, porque al fin y al cabo Afrodita era una diosa que es eterna, ¿cierto? Estaba enamorada de un mortal, y cuando tiene que enfrentar esa muerte, pero una catástrofe, imagino la catástrofe que tiene que haber sido, porque con todo ese apego, con toda esa dependencia emocional que tenía, Ajá. llegó hasta el mismo, literalmente llegó hasta el mismo infierno Precisamente, ¿no? por su amado. Y qué simbólico aquello. Pero mira, la verdad es que ninguna relación es para siempre, porque nosotros somos cuerpos finitos. Ahora, si es que una relación exitosa entonces no es la que más tiempo dura, la relación exitosa es donde más crezco, donde más disfruto, donde más momentos bonitos hemos vivido juntos. Por supuesto. Y vamos al más complicado de todos. Ares. El de los celos enfermizos, ¿cierto? Celos como expresión de inseguridad, del miedo, del control, que se pasa a la violencia. Imagínate. Lamentablemente, claro, fíjate que muchas veces las expresiones de violencia devienen del miedo. Eso lo podemos ver en nuestros hermanitos menores, los perritos, los gatitos, cuando se sienten amenazados y llegan a acorralarse en una esquina, lo primero que hacen es sacar su garra y mostrar los dientes, ¿no? Sí. Nosotros, los hermanitos mayores, no somos muy diferentes. Cada vez que sentimos miedo, nos podemos volver agresivos. Recordemos que el significado original de homofobia, xenofobia, es miedo. ¿Y cómo nos comportamos? De manera violenta con esos grupos. Entonces, los celos son una expresión de temor que genera inseguridad. Y cuando la persona no tiene un buen nivel de control de impulsos, Se pasa a mayores. se podría pasar más allá. Lamentablemente, cada cierto tiempo somos testigos de tragedias en relaciones sentimentales que conmueven a toda la nación. Femicidios, homicidios de pareja. Ajá. Y esto no estamos hablando de un tema de género, porque se da dentro de los dos géneros. Y de verdad que lo encuentro lamentable, porque la verdad es que ahí faltó control, ahí faltó, más que la seguridad, faltó comunicación. Faltó comunicación, faltó un propósito, ¿cierto? Y faltó también advertir señales de peligro a tiempo. Por supuesto. Afortunadamente, hoy en día contamos con instancias que nos permiten denunciar situaciones de violencia de género en cualquier situación. Ahí le recuerdo el número 1455 cada vez que usted advierta una situación como esta. Cuando una consulta, tú que eres de la rama. ¿Cuándo se puede considerar que una relación es peligrosa? Evidentemente, cuando empezamos ya con algunos signos de violencia, de menoscabo, cuando nos empezamos a insultar, Humillación. porque esto va creciendo. Es como que la persona violenta va probando primero hasta dónde me permite llegar el otro. Cuando dicen esa violencia pasiva activa, ¿una cosa así? Exacto. Eso. Después empiezan los empujones, lamentablemente, y de ahí se puede pasar a niveles más violentos. Entonces, ahí es el momento de parar, conversar, redefinir el propósito y ver si es que necesitan ayuda o, como tú bien decías en otro capítulo, de plano tomar la decisión de cortar la relación. Actualmente se utiliza mucho el término red flag, que es bandera roja, Sí, ¿cierto? sí. Vamos con Adonis, ya la responsabilidad efectiva. El libertinaje acá de Adonis es uno de los que deja más la crema, ¿no? Sin duda. O sea, qué doloroso es ser víctima de infidelidad, por ejemplo. Ahora, la infidelidad como lo vemos, porque los mitos griegos son antes de Cristo,
Claro, son muy antiguos, la infidelidad existía hace mucho tiempo. Nosotros somos, al parecer, descendientes de los homínidos, y los homínidos no son monógamos, pero todos son monos. Claro. Bueno, no, las infidelidades no las inventaron las teleseries, por si acaso. No las inventaron las teleseries, sino que también son una manifestación de la inseguridad. Pero el problema está en que la persona engañada siente que algo le faltó, siente que algo hizo mal, se siente dañada porque se juzga a sí misma, cuando en realidad el problema está producido por quien ha engañado. Por supuesto. ¿Se rieron de mí? No, lo que menos hacen es reírse de la otra persona, sino que ahí hay un problema que la otra persona no está pudiendo enfrentar de buena manera. Ahí la recomendación siempre, cuando tenemos una duda, mejor frenar, decir, lleguemos hasta aquí y ver qué pasa con la otra persona. Sí, por supuesto. Una persona que engaña una vez puede hacerlo 2 o 3, decía una abuelita por ahí. Interesante, ¿no? Claro. Oye, el término, mira, tocando el tema, me voy a salir un poco del guión, que aquí parece que sí se podría utilizar el término narcisista, ¿cierto? Para Adonis. Sí, por supuesto, Adonis, sí. Por supuesto, porque Adonis se dejaba querer, ¿no? Sí. ¿Entiendes? En realidad, cuando él pudo haber frenado todas estas relaciones, no, él llegaba, aprovechamiento total así de todos lados. Y ahí el narcisismo bien empleado, porque ya hemos hecho una crítica a la forma coloquial de utilizar el término, tiene que ver con que solamente me baso en la satisfacción de mi placer. Por lo tanto, da lo mismo los sentimientos de la otra persona. Preciso. Y ese es el gran problema. Por supuesto. Y ahora pasamos a Zeus. Zeus. El último personaje. Negociar antes que vencer. La palabra soltar, que ha tenido una importancia ahora en el último tiempo, siempre es dejar ir. La importancia que tiene eso, ¿cierto? Sí. Porque soltar también es como una especie de acuerdo, ¿no? Sin duda, soltar aquello que me quema la mano es prudente, es un proceso que deviene de la razón, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenemos que ver hasta qué punto somos capaces de soportar. Pero antes, siempre invitamos a que se trate de negociar, ser flexibles para encontrar en el acuerdo una solución. Negociar no es que yo solamente gane, sino es un win-win. Claro. Ambos ganan cuando se negocia. Claro, es un equilibrio, intentar buscar el equilibrio. Ninguna relación funciona si uno solamente gana, ¿cierto? Aunque sea dicho de paso, hay un experto en relaciones que dice que siempre dentro de una relación hay un poder desequilibrado. Alguien lleva la relación, pero en la medida en que se busca que esto sea más equitativo, evidentemente vamos a encontrar más satisfacción dentro de la pareja. Sí, sería importante darse cuenta de repente si es que estos diferentes caracteres son complementarios también, porque hay personas que les gustan las personas con personalidad dominante. Sin duda. ¿Entiendes? Y hay personas también que les gusta dejarse llevar. Pero Entonces, que sea consciente. Que sea consciente, ¿cierto? claro, que sea previamente pactado. Claro, que no sea una toma de poder. Si no va a ser como decía el grupo Maná, amar es combatir, ¿o no? Sí. Amar es combatir. Recuerda usted que está escuchando Del Mito a la Realidad en tu radio Universidad de Atacama 96.5 de la frecuencia modulada estéreo. ¿Puedo tocar? Recomendaciones a la comunidad, filosofía práctica. Revise periódicamente la calidad de sus vínculos. No confunda amor con control ni dependencia con compromiso. Aprenda a conversar antes de que aparezca el resentimiento. Claro, el resentimiento no te deja después de hablar, ya no quiero nada. Claro. Ponga límites claros y respete los límites de los demás. Eso es muy importante. Sin duda. Si una relación destruye sistemáticamente su tranquilidad, su dignidad o su seguridad, busca ayuda. O poner fin a ese vínculo también puede ser una decisión saludable. ¿Cierto? Recordemos que nuestra legislación vigente, a través de la ley 21.675, que habla de la violencia intrafamiliar, permite ofrecer medidas de protección a una víctima, ¿cierto?, cuando el vínculo se transforma en una forma de persecución o violencia. El amor es saludable cuando hay respeto, libertad y confianza. Cuando ambos se aprecian al punto de admirarse. Qué bonita palabra. Y esas acciones que hacen florecer la relación son recíprocas. Quizás la enseñanza más profunda de este mito sea que el verdadero infierno no siempre es un lugar, sino una forma de relacionarnos. Comienza cuando confundimos el amor con la posesión, los celos con el compromiso, el control con el cuidado o la dependencia con la felicidad. Ninguno de los personajes deja de amar.
lo que los conduce al sufrimiento es olvidar que toda relación sana necesita, como decíamos antes, libertad, confianza y respeto. Por supuesto. En esta oportunidad, y como es costumbre de nosotros, vamos a recomendar el libro El Profeta, de Khalil Gibran, ¿cierto? Que es un libro que nos hace reflexionar sobre estas temáticas. Bastante poético, sí. Sin duda, muy bonito y cortito. Queridos amigos, pensar sigue siendo un acto revolucionario, porque toda sociedad comienza en la forma en la que nos relacionamos. Y solo allí, donde el amor convive con la libertad, pueden florecer personas verdaderamente libres. Y bueno, en estos momentos nos despedimos también de esta primera temporada, ¿ya? Sí. de capítulos, y les anunciamos también que próximamente estarán en podcast, ¿ya? Sí. Y al igual que sigue disponible en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos de forma momentánea y les agradecemos a todos los queridos radioescuchas por habernos dado la oportunidad de entregar este mensaje, el mensaje del pensamiento crítico, el mensaje del pensar, esta invitación a pensar. Exacto. Y todo aquello queda resumido en nuestra frase: piensa, no repitas. Ha llegado a su fin un nuevo episodio del Mito a la Realidad, un espacio de conversación abierto, riguroso y vibrante, una invitación permanente a cuestionarnos y a pensar con profundidad. Sus conductores, el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, los esperan el próximo episodio para seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y recuerda siempre, piensa, no repitas.